Ok. Bien. Tengo que enviarles el Excel. Se los envío el tiro. Por mientras voy a colocar el del anterior para cerrar este. Ya les voy a enviar. Ups. Ok. Les voy a enviar por Zoom el, la clase de hoy. Y también se los voy a enviar por WhatsApp. Denme un segundo. WhatsApp está por aquí. Excel intermedio. Aquí está. No funciona. Ahí sí. Clase de hoy. Bien. Entonces, repasando lo que hicimos en la clase anterior, ¿cierto? Este es por si acaso el Excel de la clase anterior, el de la clase de hoy, acabo de enviárselo, lo vamos a ver al tiro. La clase anterior estuvimos viendo un poco de personalización de la hoja de cálculo, ¿ok? Estuvimos viendo cómo crear, cómo inmovilizar paneles, cómo dividir la hoja, cómo cambiar los colores, cómo bloquear y bueno, varias cosas de ese estilo. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es, vamos a seguir por la senda eh, y lo que vamos a hacer es pasar a la edición, esta vez no de la hoja, sino que de las celdas y tablas para que podamos tener un nombre para ciertas secciones de la hoja y cuando hagamos cálculo poder hacer referencias a esos nombres en vez de hacerlo a el número de la celda. ¿Ok? Por ejemplo, en vez de hacer una celda C1, por ejemplo, por decir una celda cualquiera, pongamos ahí el nombre de la celda, IVA, por ejemplo, si es que tenemos el IVA ahí. Que déjenme compartir la otra ahora. Tengo que... Deme un segundo. Aquí está. Bien, aquí estamos. Entonces, como les decía, hemos hecho cálculos, ¿cierto? De repente, a veces usando tipos de tablas que usan un valor adicional, por ejemplo, el valor del dólar. ¿Ok? El valor del dólar, creo que hoy día está como 9.30. ¿Ok? Y queríamos hacer un cálculo, por ejemplo, si teníamos el precio en dólares y queríamos hacer un cálculo del precio en pesos. ¿Ok? Algo así. Entonces, si teníamos que un producto costaba $450, queríamos saber el precio en pesos chilenos, lo que teníamos que hacer era una fórmula para multiplicar el valor del producto en dólares por el valor del dólar, que sería 9.30. Entonces sería igual a, eh, sería O6 por esto de acá, que es el M5. ¿Ok? Y eso nos daría el valor del producto, pero en pesos chilenos. Algo así. Entonces, cuando miramos la fórmula, eh, vemos que tenemos ahí un par de celdas, y para saber qué son esas celdas, tenemos que irlas a buscar y revisar dónde están esos datos. El dólar era el rojo y el
el precio era el azul. Entonces, hay una forma de que nuestras fórmulas, como esta, por ejemplo, sean, tengan una mejor forma de escribirse que solo hacerlo con referencias a celda por su fila columna. ¿Ok? Por ejemplo, nombrar este dato de aquí, ¿cierto? Que es el valor del dólar, como valor del dólar, sí, valor del dólar o simplemente dólar. Entonces aquí en vez de escribir M5 podríamos escribir dólar. ¿Ok? Algo por el estilo. Entonces eso es lo que vamos a aprender hoy día, cómo darle nombre a una celda, pero un nombre que signifique algo, que tenga un sentido. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy día es la administración de nombres, junto con un par de cositas más. Pero vamos a empezar por esto. Entonces, dice, ¿qué cosa es el administrador de nombres? Como dice aquí, es una herramienta que nos permite nombrar celdas o rangos para que sean fáciles de recordar. ¿Ok? Entonces, no solamente podemos nombrar celdas, sino que también podemos nombrar rangos y también podemos nombrar tablas. ¿Ya? Pueden darle nombre a todo lo que ustedes quieran. ¿Cuáles son las ventajas? Que a las fórmulas les podemos dar un nombre más fácil de lo que aparece aquí. Por ejemplo, este podría llamarse valor total. Las fórmulas son más legibles, ya que ya no van a estar haciendo referencias a celdas por fila o columna, sino que van a estar haciendo referencia a celdas, pero por un nombre que significa, que les da una descripción de lo que contiene esa celda. Evitan los errores si se cambian los rangos, ya que justamente lo que nos pasa a nosotros, que si acá tenemos otro producto, por ejemplo, que vale 500, y copiamos la fórmula de arriba, nos va a dar un error porque al copiar la fórmula de la primera fila en la segunda, se corre también una fila en el valor del dólar en este caso. Y eso lo sabemos que lo podemos solucionar con el signo peso, ¿cierto? Para fijar, en este caso, la fila o columna. ¿Qué más? Permite reutilizar fórmulas, permite un mejor trabajo colaborativo. Ya, eso es importante porque si trabajan de varias personas en un solo Excel, al tener estas fórmulas de este tipo, con solamente referencias a celdas, entonces la persona que va a recibir el Excel no va a saber qué significa la fórmula, va a tener que ir a revisar uno por uno todos los datos que aparecen aquí. ¿Ok? Entonces, si tenemos un nombre descriptivo de lo que estamos calculando, va a ser mucho más fácil para esa persona entender lo que hace la fórmula. Y eso, todo lo anterior conlleva una mejor organización, ya que las fórmulas o las celdas van a tener un nombre descriptivo em, para poder trabajar creando fórmulas o otras tablas a partir de estos datos de forma más fácil. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos aquí una tablita, ¿cierto? Que tiene un nombre y un promedio, y el promedio general. ¿Ya? Pero si se fijan, fíjense, yo pincho cualquier celda aquí. Y fíjense acá arriba, en la esquina superior izquierda, en ese cuadro que está aquí, aparece el nombre de la celda, ¿cierto? Pero si yo saco el promedio de todo esto, acá, fíjense lo que pasa, que ahora esa celda se llama promedio, no está con el nombre que sería C18, sino que se llama promedio. Ahí está el nombre. Entonces, si yo ocupo otra celda y llamo al promedio, en este caso se llama promedio general, fíjense que aparece como una fórmula promedio general, y me va a copiar el valor que está acá, ¿ya? Porque esta es la celda que se llama, en este caso, promedio general. Ahí no se alcanza a ver completo, pero ahí dice promedio general. ¿Ok? Entonces ahí yo tengo una celda con un nombre. Bien, ¿cómo lo hago? Eso es lo importante, ¿cómo se hace? Bien, bueno, antes de hacerlo, hay que tener en consideración algunas cosas. Esta celda se llama, o yo le puse como nombre promedio general, pero con un guión bajo. Ya, ahí se nota promedio general.
porque los nombres de las celdas o de las fórmulas no admiten un espacio entre medio, ¿ya? Así que eso es lo primero que tienen que tener en consideración. Lo segundo es que deben empezar con una letra siempre o con un guión bajo, no pueden empezar con un número, por ejemplo. Si ustedes quieren crear un nombre de celda o un nombre de fórmula con un guión bajo, no, perdón, con un número, no puede empezar con un número, pero sí puede tener números dentro del nombre. ¿Ok? Promedio uno, promedio 2, promedio 3, cosas de ese estilo, pero no puede empezar con un número, uno promedio, 2 promedio. Esos nombres no son válidos y les va a reclamar cuando traten de hacerlo. Y no pueden parecer referencias, que significa que no pueden parecer referencias como A1, B24, C38, cosas de ese estilo, que son el nombre de la fila y la columna. O sea, no pueden tener ese, ese tipo de nombre. ¿Ok? Dicho eso, entonces, ¿dónde se cambia? Bien, lo que tenemos que hacer es ir a aquí, la pestaña Fórmulas, y colocar el botoncito que se llama Asignar nombre, aquí en la sección Nombres definidos. ¿Ok? Ya. Entonces, vayan viendo ustedes también en su Excel donde está esa opción. Aquí, Asignar nombre. Entonces, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, coloquen aquí la misma que estábamos haciendo, valor del dólar. Y a esa celda donde está el valor del dólar, coloquen los nombres. ¿Cómo se hace? Em, Aquí, en el botón Asignar nombre, ustedes le dan clic y les va a aparecer esta tablita que está aquí. ¿Ya? El nombre que les aparece generalmente les va a eh, proponer algún nombre que tiene que ver con la columna o la fila donde están trabajando. En este caso me copió el valor que tiene la celda al lado porque están en la misma, digamos, tabla. Pero ustedes lo pueden cambiar si quieren. Por ejemplo, valor dólar. Ahí. ¿Ok? Valor dólar. El resto tiene que ver con cuál es la referencia que estamos haciendo, que en este caso es la celda M5. Entonces, fíjense abajo, que esto igual es importante. Aparece algo por ahí, pero lo importante está aquí al final. M5, pero aparece con los signos peso. Quiere decir que esta referencia, o este nombre de la celda que estoy creando va a ser una referencia fija. No se va a mover si es que yo lo ocupo para una fórmula. Entonces le doy a aceptar. Bien, y fíjense, acá arriba ahora aparece valor del dólar. Aquí. ¿Ok? Ahora que lo tienen con nombre, pueden ocuparlo. Voy a borrar estas fórmulas de acá y lo pueden ocupar como referencia en cualquier otra celda. Entonces, aquí, por ejemplo, para calcular el precio, multiplicamos el valor del dólares por esta celda que está aquí. Pero si le hacen clic a esa celda para completar la fórmula, ya no va a decir M5. No dice M5 como antes. Ahora aparece su nombre, valor dólar. Bien. Y si yo expando esa fórmula, ahora fíjense que no hay error. Quedó fija en esa celda. Bien, ¿ven? Sigue siendo valor del dólar lo que estoy multiplicando dentro de la fórmula. Lo que sí cambió, obviamente, es la fila donde estoy sacando el valor de producto, que es la de acá, que esa tiene que cambiar. ¿Ok? Entonces con esto, como ven, la fórmula aparece mucho más legible que antes. Ahora ya sé que lo que estoy haciendo es multiplicar algún valor de una celda, que en este caso es el precio del producto, por el valor del dólar. ¿Ya? Me lo dice ahí mismo en la fórmula. ¿Ok? Ups. Ahí está. Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Me puede mostrar la fórmula de nuevo, profe? ¿Esa? Eso. Sí, y agrandar un poquito más porque estoy, no, Sí. no sé. Sí, tienes toda razón. No, tengo que agrandar esto porque
Está muy chiquitito. Ahí está, ¿se ve mejor ahí? Ujú. Gracias, profe. Ok. Bien, ya sabemos asignar un nombre a una celda, ¿cierto? Sería esta de aquí. Pero hay distintas formas de manejar eso, hay distintas formas de asignar el nombre. Ustedes, como ven, el nombre de la celda aparece aquí arriba, pero ustedes lo pueden cambiar, le pueden colocar dólar y nada más. Ups, ahí está. Se llama dólar ahora. Y la referencia sigue yendo para allá. Si ustedes quieren administrar los nombres de las celdas que tienen en toda la hoja, pueden venir acá también y colocar administrador de nombres. Sin el administrador de nombre van a tener las los distintos nombres que ustedes han creado en la celda. Fíjense que cuando yo le cambié el nombre al dólar aquí, le puse solo dólar, la referencia que tenía en la fórmula de antes era valor dólar. Pero a la celda le puse ahora dólar. Lo que pasó fue que me la duplicó. Entonces, como ya tenía una referencia creada, entonces ese nombre, valor dólar, hace referencia a la celda M5. Pero el nombre dólar también hace referencia a la celda M5. Entonces tengo dos referencias para la misma celda. Entonces puedo llegar aquí y decir, ya, la del dólar ya no la uso, entonces la elimino. Ahí está. Entonces ya la celda ya no se llama dólar, ahora se llama valor dólar como era antes. ¿Ok? Entonces esta tablita, este botoncito que está acá, les va a servir para ir administrando, para eliminar nombres, para modificar nombres, incluso para crear nuevos. ¿Ok? Entonces ahí ustedes, es donde ustedes manejan o van a manejar todos los nombres que ustedes vayan creando, no solamente para celdas, sino que también para filas, columnas y tablas. Ok, denme un segundo, vengo inmediatamente. Ok, bueno, quizá algunos de ustedes ya sabían hacer esto. Ya es una herramienta también típica de Excel para hacer más fácil el trabajo de la planilla. Bien, ¿qué más? Ah, aquí tiene un ejercicio acá abajo que lo pueden hacer ahora. Eh, este de aquí, bien parecido al que hicimos, así que les voy a dar un minuto. A lo mejor no lo hagan todavía, lo hacemos al final. Pasemos toda la materia de administración de nombres y al final hacemos todos los ejercicios, que no son muchos, son tres nomás. Bien, rangos. Ya tenemos celdas, ¿cierto? Podemos nombrar una celda, pero también podemos nombrar un rango. ¿Ya? La diferencia aquí es que cuando nombramos un rango tenemos que darle un nombre con respecto a otra celda que está asociada a ese rango, que generalmente es la del encabezado o nombre de la columna. ¿Ok? Entonces, de nuevo, aquí nos vamos a la misma sección, ¿cierto? Y en vez de colocar asignar nombre, que es lo que hicimos anteriormente, tenemos que usar la otra opción que es crear desde la selección. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear ahí una selección. Tenemos que seleccionar un rango de datos y lo hacemos desde acá. Crear desde la selección. ¿Ok? Y nos va a preguntar a partir de
qué valor quieren crear ese rango. Entonces le tenemos que decir la fila superior en este caso, porque tenemos el encabezado arriba, en la primera fila. Así que le colocamos fila superior. ¿Ok? Entonces, si se fijan ahora, ese rango que tienen ahí, sin incluir el encabezado, eso es importante, porque los valores están aquí. Sin incluir el encabezado, si se fijan, el nombre que tiene ese rango se llama precio neto. ¿Ya? Y va a aparecer el nombre ahí automáticamente cada vez que ustedes seleccionen ese mismo rango. Si ustedes seleccionan una celda individual, no les aparece aquí arriba el, el nombre del rango. Tienen que seleccionar exactamente donde están todos los valores. ¿Ok? Si seleccionan con el encabezado, tampoco les va a decir eso. ¿Ya? Simplemente, ups, cancelar. Simplemente tienen que seleccionar los valores de esa columna. ¿Ya? Pero el nombre que tomó fue del encabezado. Otra cosa, fíjense que el encabezado tenía un espacio, precio neto, tiene un espacio entre medio, y el nombre que le agregó a ese, o que le asignó a ese rango va con un guión bajo, va sin espacio. Que recuerden, los nombres de las asignaciones o los nombres de las selecciones que hago aquí no pueden llevar un espacio entre medio. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora que tenemos ese rango, lo podemos utilizar como si fuera una celda cualquiera, como si fuera eh, cualquier otro valor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos colocar aquí el total, que sería, bueno, agregarle el 19%, que es el mismo ejercicio anterior. Entonces sería, eh, voy a colocarlo, no, mejor voy a hacerlo directo. Sería igual a eso que está ahí por 0,19, ¿cierto? Esa sería nuestra fórmula. Pero hay otra forma de hacerlo, que sería acá, utilizar en la fórmula, fíjense aquí arriba el botoncito que tengo en la misma sección, y me pregunta qué quiero usar. En este caso sería precio neto. Entonces precio neto por 0,19. Ah, debe ser porque es el rango. Um, no, está bien. Ah, pero el 19 me quedó mal. Es 0,19. Ok, ya, le había puesto punto por eso. Ahí está. Entonces, como ven, ahora el valor que tengo aquí del total ya no lo estoy haciendo con el nombre de la celda, que sería la C47, sino que lo estoy haciendo con el nombre del rango. ¿Ok? Y lo importante aquí es que em, estoy sacando solo una de las celdas de ese rango en esta fórmula, y lo hace automáticamente, ya según la fila donde estoy haciendo el cálculo. ¿Ok? Porque precio neto no se refiere a una sola celda, sino que se refiere a toda la columna. Pero aquí lo estoy usando y automáticamente me obtiene el dato que corresponde a esa fila. ¿Ok? Ya, y la puedo usar en cualquier cosa. Por ejemplo, si quiero usarla en el promedio, promedio de los precios, no tiene mucho sentido, pero para hacer el cálculo, lo que puedo hacer aquí es la fórmula promedio y lo tengo aquí, no, precio neto. Ahí. Y eso me da el precio promedio. Entonces, revisando otra vez la fórmula, fíjense que lo que estoy calculando es el promedio del precio neto. ¿Ven? Entonces, esta fórmula de aquí es mucho, pero mucho más fácil de leer que estar colocando ahí entre paréntesis en los rangos que serían
C47 a C49. ¿Ok? Es más fácil leerlo así, presioneto. Entonces, sabiendo lo que es presioneto, me fijo acá que el presioneto es esa columna y listo. Bien. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Ninguna, profe. Ok. Ahora, también se puede hacer con las tablas. Ya, yo puedo sacar el nombre completo de la tabla aquí y colocarle crear de selección o colocar un nombre. Pero esto en general, a ver, lo que pasa es que tengo que tener un conflicto, porque aquí se llama presioneto y acá también. Ok, esto en general lo que hace es que nombra, ahí está. Ya, si se fijan, nombra cada columna. mm, Ahí está, cada columna la nombra con su encabezado. Pero como se llamaba de la misma forma, aquí presioneto, y acá también presioneto, entonces me borró la anterior. Ya, voy a volver atrás. Ah, pero mejor voy a hacer esto. Voy a hacerlo de nuevo aquí y voy a crear de selección, fila superior. Sí, ahí volvió como estaba antes. Borré este. Bueno. Ok, entonces acá lo voy a hacer de otra forma, lo voy a seleccionar esto y le voy a asignar un nombre tabla. Tabla de ventas. No, otra vez, no puedo colocar espacios. Ahí sí. Entonces, si se fijan, todo esto que seleccioné aquí, que es la tabla entera, ahora se llama tabla ventas. ¿Ya? Pero tengo que seleccionar entera toda la tabla para que me aparezca el nombre acá arriba. Si selecciono solo una parte, no me va a aparecer nada. ¿Ya? La diferencia entonces entre asignar el nombre y crear desde selección es que cuando asigno un nombre, usa una de las filas seleccionadas como nombre. ¿Ya? Si selecciono eso, por ejemplo, eh, perdón, lo dije al revés. La diferencia es que cuando creo desde selección, me asigna una de las filas al nombre o una de las columnas, si es que selecciono así. ¿Ya? Yo tengo que decirle cuál es la que voy a ocupar de nombre. Pero si lo hago solamente con asignar nombre al rango completo, no importa cuál sea, le asigna un nombre en particular. Ahora, para las tablas en general no se ocupa de esta forma, lo vamos a ver después en la siguiente sección, que las tablas se crean a partir de otra forma. ¿Ya? Así que lo importante, diría yo, aquí es que aprendan a nombrar las columnas y las celdas. ¿Ok? Así que eso es importante. Dicho eso, ahora sí, tenemos unos ejercicios para hacer y les voy a dar unos, bueno, de aquí a las 9. Tenemos el ejercicio uno que debería ser súper fácil. Lo único que tienen que hacer es calcular el total, pero poniéndole nombre a esta celda que es del IVA, ¿ya? Y utilizándola en esta sección. ¿Ok? O sea, lo que no quiero que hagan esto por esto. Así, la fórmula C33 por G32. No. Quiero que aparezca C33, que puede ser porque es el primer ejercicio, pero en vez de G32 quiero que aparezca el nombre de la celda. Y acá abajo tengo un par de ejercicios más, que el primero es una tabla de notas, entonces lo que quiero es calcular el promedio, pero en vez de utilizar tablas como E76, F76 y G76, aparezca aquí calculando el promedio de nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Ok? Ya, profe. Ok, ¿qué más? Dice agregar la columna que muestre aprobado o reprobado. ¿Ok? Entonces aquí al lado van a tener que colocar, según la nota que obtenga el promedio, una, una prueba, una palabra, ¿cierto? Aprobado o reprobado.
¿Ya? Pero obviamente estos ejercicios no son para practicar las fórmulas en sí, sino que son para que ustedes le cambien los nombres a las columnas y lo usen dentro de la fórmula. ¿Ok? Luego dice calcular además el promedio máximo y mínimo de los que están aquí, ¿cierto? Y contar cuántos promedios hay sobre 4 y bajo 4. ¿Ok? O sea, al final lo que tienen que hacer es darle nombre no solamente a estas columnas, sino que también a esta de aquí. ¿Ya? Y con la columna promedio, que va a tener nombre, tienen que hacer el cálculo de estos que les pido por acá. Bien, y el ejercicio 3 es parecido, ¿cierto? Em, pero lo que quiero es que hagan un cálculo ahí de cuántas horas ha trabajado cada persona. Ya, obviamente vamos a tener que darle nombre a todas estas cosas que están aquí, todas estas filas, todas estas columnas. Y lo que quiero es que se calcule cuántas horas en total ha trabajado cada persona, calcular si el trabajador tiene horas extra, o sea que si tiene más de 40 horas trabajadas, y el sueldo va a ser en base a esa cantidad de horas, ¿ya? Ya que hasta las 40 horas el valor del sueldo normal va a ser de 15.000, como dice acá, pero si se pasa de las 40 horas, todas esas horas extras se las van a pagar un poco más caro, serían a 20.000. Entonces lo que tienes que hacer ahí es calcular cuánto va a ser el sueldo. O sea, las 40 horas multiplicadas por 15 más el resto de horas multiplicadas por 20.000. ¿Ok? Y después un par de preguntas. ¿Quién es el empleado del mes? Agregar una celda con felicidades y su nombre completo. O sea, por aquí tienes que colocar algo así como empleado del mes. Empleado del mes. Y acá algo que diga felicidades, Alejandra, eres el empleado del mes. Ya, pero tienen que, obviamente, hacerlo con una fórmula, porque tienen que saber cuál es el empleado que más horas trabajó. Y el último dice cuánto debe pagar la empresa por total de concepto de sueldo, o sea, tienen que sumar todos los sueldos. Ya, pero otra vez, la gracia de eso es que agreguen una celda por aquí, total sueldos. ¿Ya? Y lo hagan esa fórmula, que es simplemente una suma, con respecto al nombre de la columna. ¿Ya? No con celdas, otra vez, no con referencia a celdas, sino que en referencia a nombres de las celdas y de las columnas. Así que como ven, las fórmulas no son tan complicadas, son las mismas que hemos usado varias veces antes, pero esta vez lo que me importa es que dentro de las fórmulas no usen valores de las celdas, como C1, B20, cosas así, sino que usen el nombre que le van a poner. ¿Ya? Eso es. Así que voy a dar unos 15 minutos para que trabajen en estos ejercicios y después de eso nos revisamos. ¿Vale? ¿Hay alguna duda antes de empezar? Sí. Ninguna jefe, ninguna profe. Ya. Los que llegaron ahora al final tienen el archivo, si no para enviárselo de nuevo, porque se lo envié por WhatsApp, pero lo puedo enviar de nuevo también por Zoom. Se los envié al principio por Zoom, pero ustedes los que llegaron ahora al final no van a ver ese archivo en Zoom, solo en WhatsApp. Entonces, por eso le pregunto si se los envío por Zoom. Ah, Helmut dice sí por WhatsApp. Ah, ok. Está en WhatsApp, así que de ahí lo pueden sacar. Bien, ya, les voy a dar 15 minutos para que trabajen entonces y luego revisamos. Voy a ponerle pausa. Ok, ¿cómo les fue? ¿Alcanzaron a terminar? Yo no, profe, hice el número uno y ahí estoy luchando con el número dos. Sí, yo estaba haciendo igual el número 2 porque me quedó la duda cómo calcular el promedio usando los nombres en vez de los rangos. Ujú. Y pareciera que con la fórmula promedio no se puede, porque lo que hace la fórmula promedio es que te toma el rango completo. Entonces, en vez de hacer eso, lo que hice fue crear una fórmula manual. Pero vamos por partes. Ya. Vamos con el primero. El primero era... ¿Dónde está? Aquí. Era sencillo, ¿cierto? Lo único que había que hacer era darle un nombre a esta celda. A esta celda le vamos a asignar el nombre IVA. ¿Ya? Es lo que nos sugiere el Excel. Entonces, la idea es que aquí
cuando hagamos el cálculo del total, multipliquemos el precio por el IVA. Ahí está, fíjense que aparece aquí IVA. Ya, ustedes lo pueden hacer así por si acá. Lo pueden escribir y les va a aparecer aquí con un símbolo distinto a los demás. Y también lo pueden hacer de acá, utilizar en fórmula y buscan aquí el IVA. Eso. Y ahí luego expande. Y eso es todo. Dame un segundo. Pero bueno, aquí la fórmula no es exactamente así, porque lo que estamos calculando aquí es el IVA. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es sumarle además del IVA el precio neto. O sea, ahí nos faltó el precio neto, que lo podemos hacer de dos formas. Sumarle el precio neto así, y eso nos va a dar el valor total, o también lo podemos multiplicar por 1 más el IVA de esta forma. Ahí está. Que es la fórmula, digamos, más corta de hacerlo, más matemáticamente correcta. Pero es lo mismo, solo que está factorizado, es lo mismo, porque si hacemos la multiplicación con paréntesis, ¿se acuerdan de hacerla del colegio? Esto sería 1 por el valor más esto, que es 19% por el valor. Entonces es lo mismo que multiplicar por IVA y después sumarle el precio neto. Bien, eso era sencillo. Entonces, vámonos con el ejercicio 2. Bien, el ejercicio 2 teníamos esta tabla y había que nombrar algunas cositas aquí. El tema es que, ya, yo nombré mira, esta columna, por si acá la nombré nota uno, que es el nombre que tenía el encabezado. De hecho, lo voy a hacer de nuevo. Voy a borrar todo esto aquí para que, déjenme borrarlo porque aquí hay estas cosas que están de más. Nota uno, nota 2, nota 3 y me falta el promedio. Promedio eliminal. Sí, no sé por qué están las peras, manzanas, uvas, le vamos a eliminar. Eh, ¿Qué más? El precio neto lo tenemos, producto, promedio general, de no sé dónde, no sé qué. Ya, no importa, por eso tenemos, por ahora. Bien, entonces lo que voy a hacer es darle un nombre a cada una de estas eh, columnas. Entonces le coloco aquí crear de selección y crear nombres a partir de los valores de la fila superior. ¿Ya? Entonces ahora si selecciono estos rangos, me da arriba el nombre de la columna. ¿Ok? Fíjense que es lo mismo que hacerlo uno cada uno, una vez cada una de estas columnas, pero yo las hice las tres juntas al mismo tiempo, seleccionando un rango y diciéndole que automáticamente me tome el nombre de cada columna con la fila superior. ¿Ok? Entonces eso lo podemos ver aquí. Aquí está nota uno, nota 2, nota 3. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es calcular el promedio, pero si lo hago con el promedio, si lo hago con el cálculo de la nota uno, nota 2, nota 3, no me va a dar bien. Ya, porque las columnas tendría que explicitar exactamente cuál es el rango. Sería nota uno uno. Me pregunto si puedo hacer eso. Pero no importa. Lo voy a hacer para que sea más sencillo, simplemente colocando aquí nota uno más nota 2 más nota 3. ¿Ya? Todo eso. No, uy, uy, no hagas eso. Ahí sí. No, no, así está bien. Ya, esta es la fórmula clásica. Sumar todos los valores y dividirlo por 3. Ay, yo quedé de botón. Ahí está. Bien.
Lo que me importa a mí es que se usen los nombres de las columnas para que la fórmula se vea clara. Y esta fórmula se ve súper bonita porque usa los nombres de las celdas que estoy calculando. Nota uno, nota 2, nota 3. ¿Ya? Y eso es dividido por 3. Si lo hubiese hecho con el promedio, si lo hago lo mismo con la fórmula promedio, y acá tendría que hacerlo con un rango. Y eso no queda tan bonito. Bueno, eso es lo más fácil de hacer, es lo correcto, pero como lo que queremos hacer es utilizar los nombres de las columnas, entonces por eso mejor lo hice explícitamente con la forma clásica, sumar y dividir por el total. Ok, entonces eso, ahora que está listo, ustedes lo expanden y ya tienen todos los promedios. Bien, esto lo podemos dar acá, un formato para que no tenga tantos decimales, así que le podemos colocar aquí, ahí, un decimal. Ya, pero de nuevo, eso es solo formato. El valor que va a aparecer aquí va a seguir teniendo todos los decimales internamente. Bien, ese era el primero, ¿cierto? Em, Luego tenemos agregar una columna que muestre aprobado o reprobado. Entonces, coloquemos una columna aquí, estado, ¿ya? Y lo que queremos es revisar el promedio. Si es mayor que 4 está aprobado. Si es menor que 4 reprobado. Entonces, eso lo hacemos con una sencilla fórmula sí. ¿Ok? Entonces, calculamos el promedio. Ese promedio es mayor a 4. Entonces, colocamos aprobado. Si no, colocamos reprobado. Así. ¿Ok? Pero, de nuevo aquí, a mí lo que me interesa no es la fórmula en sí, sino que esto que está aquí no aparezca como un nombre de celda, sino que aparezca como el nombre que le pusimos nosotros. Entonces, lo que Promedio. vamos a hacer es tomar esta columna completa y le vamos a dar, ¿a dónde se me fue? Aquí. Asignar de selección. ¿Ya? Entonces le damos fila superior, ¿cierto? Para que se llame promedio esta columna. Entonces ahora, en vez de usar el H76 usamos promedio. Es ese de ahí. Y ahí está. Y eso todo. Entonces ahí tenemos los resultados de cuáles son los aprobados y los reprobados. Simplemente usamos la fórmula como está ahí. Entonces esta fórmula, como ven, es mucho más fácil de entender que las que hacíamos antes, con las celdas, el C44. Mucho, mucho más fácil. Simplemente colocamos el valor que queremos comparar y si ese valor es mayor que 4 entonces se cumple esa condición, entonces retornamos aprobado. Si no se cumple esa condición, quiere decir que la nota es menor que 4 colocamos ahí reprobado. Y eso es todo. Ya, por si acaso aquí hay un reprobado que tiene un nota 4 pero es porque, de nuevo, el valor interno, como lo aproximamos, muestra un 4 pero internamente no es un 4 es un 3,99999. Ya, por eso aparece aquí reprobado. Voy a colocarlo eh, naranjito. Ahí, eso lo reprobado. ¿Ok? Bien. Mira, aquí dice reprobado. Bien, calcular además el promedio, dice. El promedio máximo y el mínimo. Entonces podemos colocar aquí eh, promedio máximo, promedio mínimo, y podemos colocar también
promedios rojos y promedios azules. ¿Ya? Que se refiere a los promedios por sobre y bajo 4 que son las dos últimas preguntas que les hago aquí. Ahí. Entonces los vamos a colocar aquí al lado, esos resultados. Ahí. Promedio máximo, ¿cómo lo sacamos? ¿Con qué fórmula ocupamos aquí? ¿Quién me dice qué fórmula ocupamos? Esta tienen que sabérsela, es fácil. Lo que estamos buscando es, de esta columna, que está aquí, ¿cuál es el más alto? El valor más alto. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? No escucho, no escucho. Bueno, lo voy a hacer yo, ya que es la función max. La función max, recuerden que ustedes le pasan un rango de datos y les entrega el valor más alto. Entonces, lo que tienen que hacer es usarle este rango. Pero fíjense, a medida que yo selecciono los datos, pasa de utilizar el rango de H76 a H79 a poner el nombre del rango promedio cuando los selecciono todos. ¿Ven? Entonces la fórmula ahí se ve mucho más sencilla, mucho más entendible. Esa es la gracia de usar los nombres. ¿Ok? Luego tenemos promedio mínimo, que sería la función mínima con el mismo rango. ¿Ya? Luego tenemos los promedios rojos, que este es un poco más, este es distinto, porque tenemos que usar una función contar, pero tiene que contar solamente los rojos. Entonces podemos hacer algo así. Contar punto sí, el rango este que está aquí, que es el promedio de nuevo, y la condición sería que sea mayor o igual a, no, menor que 4. Me falta, ahí, ya, ese sería. Entonces, si se fijan de nuevo, la fórmula se queda mucho más sencilla porque es súper fácil de entender. Entonces, contamos de todos los promedios, sí ese valor que estoy revisando celda por celda de ese rango, que son los promedios, es menor que 4. ¿Ok? Y para los promedios azules lo mismo. Sería contar punto sí del mismo rango, ¿cierto? Pero esta vez el criterio sería que tiene que ser mayor o igual a 4. Ahí está. Y ahí está. Entonces tenemos 5 promedios azules y 3 promedios rojos. ¿Ok? Y eso era. ¿Dudas o preguntas? ¿Queda claro cómo funciona? Claro, jefe. Los nombres, los rangos de nombres, o los nombres de rangos, mejor dicho. Ok, ya. Ese ejercicio 2. Deme un segundo. Ok, ejercicio 2. Y nos queda el ejercicio 3. Lo vamos a revisar también. En este ejercicio tenemos también varias cositas. Tenemos nombrar los rangos de hora. O sea, todos estos rangos tienen que tener un nombre. Lo más fácil es pescarlos todos, ¿sí? Y simplemente darles un nombre acá. Crear de selección con la fila superior y listo. Y eso todo, ya le dimos nombre. Entonces, todos estos rangos, si se fijan ahora,
tiene el nombre de su encabezado. ¿Ya? Si yo elijo, fíjense acá, dice G96, pero si elijo todas esas celdas, me aparece con el rango de miércoles. Lo mismo con el jueves, lo mismo con el viernes. ¿Ok? Ahora dice calcular el total de horas trabajadas. Lo que tenemos que hacer aquí es sumar. Y lo que sumamos sería esto que lo podemos sumar así, pero ahí no estamos eh, ocupando. Ah, no podemos sumarlo. Momento, momento, porque estas son horas. Y como es tiempo, tenemos que usar alguna de las. Deberíamos poder sumarlo, pero no con esa fórmula. Sería S, que no quiero hacerlo así, que sería lunes más martes más miércoles más jueves más viernes. Mm, tampoco. Mm, que como sonora tendría que sumarlas de otra manera. Miren, caigo en la trampa de mis propios ejercicios. Profe, yo traté de sumar también y me daba siempre 21,45. Y sumándolo así, manualmente uno por uno nos da eso. Entonces No, no pude sumar las horas tampoco. a ver, sumámoslo a mano. Sería 7 7 7 21 29. 29 más 8 son 37 más media y Me media, dio sería 38,45. 38, 45. Eso es lo que debería dar, sí. Sí. 38, 45. Ya. Ahora, ¿cómo lo sumamos? Estoy pensando, tendríamos De que hecho, usar. lo multipliqué por 60 para pasarlo a minutos. Ujú. Y después lo dividí por 60, pero me seguía dando 21,45. No me dio nunca los treinta y ocho cuarenta y Sí, cinco. No sé qué lo que, hicimos. sí, lo que pasa es que como el formato, es el formato, sí es el problema. El formato está en formato de hora, entonces si lo sumo no me los va a pescar porque venía hasta el formato de día. Si esto lo transformamos en número entero, acá. Mm, Me da cero porque no es un día. ¿Cómo está como texto? Um, yo creo que lo vamos a dejar pendiente, si no, vamos a demorar mucho. Voy a dejarlo pendiente mejor para la próxima clase. A ver si hago ejercicio y ni yo lo puedo resolver. Ya. Eh, ¿Sigamos o no? Sigamos, porque si no, se nos va a pillar la hora. Dejémoslo pendiente. Bien, como les decía, cuando ustedes crean aquí rangos y les dan nombre, o crean celda y les dan nombres, también pueden darle nombre a los rangos de tabla. ¿Ok? Pero en general no es como se crea una tabla. ¿Ya? Hay una forma específica de crear una tabla. Ahora, cuando hablamos de crear tabla, nosotros hemos trabajado todo el curso de Excel con tablas, ¿cierto? Pero lo que hemos hecho es ir creando las tablas a mano, paso por paso, así como esta que está aquí. Ponemos los nombres, ¿cierto? Le damos a la celda, le damos bordes para que se noten que son distintas columnas, se está dividiendo, para que se note que es una tabla. El encabezado también le podemos dar un color. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora para crear tablas. Pero em, hay una forma de en Excel hacer que una tabla sea explícitamente una tabla y que sea formalmente una tabla, ¿ya? Para que nos dé algunas ventajas. Si nosotros lo hacemos así como estamos haciéndolo hasta ahora, esto se ve para nosotros, ¿cierto? Que es una tabla por los colores y por los bordes. Pero internamente para Excel
puede que no lo sea, puede que sea simplemente un conjunto de celdas con algún formato, ¿ya? Entonces, hay una forma de decirle a Excel, sabe que esto que está aquí es una tabla, así que conviértemela explícitamente en una tabla. Y Excel lo toma y te va a decir, ok, si es una tabla, le vamos a hacer todo esto, ¡pum! Y te genera completamente el formato. Voy a deshacer eso. Ya, entonces fíjense, tenemos aquí unas celdas que forman una tabla, pero sin el encabezado, lo único que tiene es borde. No le puse color ni nada, porque quiero que lo haga Excel. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, antes de cómo se hace, ¿cuál es la idea de decirle a Excel que genere una tabla explícitamente? Vamos a ver ahí que tiene las ventajas de que se va a poder filtrar y ordenar fácilmente porque les va a generar los encabezados con segmentación, con filtros. Va a aplicar formato automático, les va a poner solito los colores. Va a usar fórmulas con nombres en vez de rango, va a asignar automáticamente los nombres que nosotros hacíamos antes a mano, ahora los va a asignar todo automático. Y si expandimos las fórmulas dentro de lo que está en la tabla, se va a hacer todo automáticamente con los datos correctos. Quiere decir que si yo hago una fórmula aquí, no voy a tener que expandirlas, automáticamente va a copiar la fórmula hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo el promedio, ¿cierto? Si hago promedio, voy a pescar estas tres notas y calculo. ¿Ya? Y para que estas dos siguientes notas puedan tener el valor también, tengo que expandir o copiar la fórmula hacia abajo. Y eso lo haría. Entonces, ¿cómo creamos una tabla explícita en Excel? Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionarla. Así. Bien. Y aquí podemos hacer dos cosas. Lo hacemos con un shortcut de teclado, o sea, un atajo de teclado, o lo hacemos con el botoncito. ¿Ya? Si lo hacemos con botoncito, entonces vamos aquí a la pestaña Insertar. Y aquí hay un botoncito que se llama tabla. ¿Ok? Entonces le dan clic a esa tabla. Les va a preguntar ahí la tabla cómo es. ¿Tiene encabezado? Sí, ustedes siempre le tienen que colocar encabezado. Así que ese tic va ahí. Y le colocan aceptar. Y fíjense, charán, mágicamente, la tabla que tenemos tiene formato, tiene filtros y lo mejor de todo es que, fíjense, tiene abajo una flechita. Como la punta inferior derecha de la tabla tiene como una flechita. Lo que quiere decir que si ustedes toman ahí esa esquinita, esa, y la expanden, la tabla, ya sea para la abajo o para la derecha, les va a generar más datos, o más columnas o más filas con el mismo formato que tiene la tabla que generaron. Todo automáticamente. ¿Ok? Y si ahora calculamos el promedio, fíjense, coloco la misma fórmula promedio, tomo el rango, y ahora sí me aparece, fíjense, lo que me puso dentro de la promedio. ¿Ok? No es el rango definido por el nombre de la celda, como C11, C12, sino que me generó un nombre para cada una de las columnas y dentro de la fórmula de promedio me llama a esas celdas con el nombre eh, de esas columnas. Y si yo aprieto Enter, las otras dos filas que yo no hice nada ahí para que me generara el promedio, me las calcula automáticamente. Y si yo expandiera esto y colocara otro nombre, por ejemplo, Marcelo, coloco 456 automáticamente el promedio se calcula y la fórmula ya está ahí. No hay que hacer nada. Profe, ¿Sí? ¿puede mostrar de nuevo cómo transformar tabla? Porque lo traté de hacer en mi Excel y me sale como la opción bloqueada de tabla, como que no me deja pincharlo. ¿Cómo? ¿Cómo hago cómo se convierte en tabla? ¿Sí? Ah, sí, mira, tú seleccionas las celdas, voy a hacer por acá. Te vas aquí a insertar y en tablas le das clic.
Que al hacer eso yo no me deja apretar tabla, como que sale la función bloqueada. ¿En serio? ¿Y si ¿Sí? seleccionas y colocas control T, Control T. No, tampoco. no te deja? ¿En serio? ¿Y No. qué? Eso es raro. ¿Y qué versión de Excel tienes tú? ¿Será la Eh, 365? ¿Dónde veo eso? Buena pregunta. Creo que está aquí en archivo, opciones. mm, en alguna parte está. Sale como bloqueado. Al insertar me sale como el icono de hecho gris, como que no me deja insertar una tabla. Aquí está en cuenta. Ándate a archivo y cuenta. Y te dice Microsoft Office algo. Eh, Dice Office Profesional Plus 2021. ¿Eso? 2021. Sí. Ok. Tienes una versión más nueva que la mía. Y no me deja. Y no te deja. A ver. ¿Y No. me puedes mandar una foto de cómo aparece aquí Manda, manda al tiro la. Vamos a revisar. Ta, 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 tu. Ay, ahora sí me dejó. ¿Ahora sí te dejo? Sí. No sé qué hice. A ver, Lo sí, ahora asustaste, sí. ¿viste? Lo Trabajo en el asustamos, pensó que Microsoft, le iba a sí. desinstalar. Sí, ahí Ya, sí. ya. Ahí sí. Ya, perdón. Sí, no hay problemas. Ok, ya. Entonces, ahora que pudiste, puedes calcular el promedio. Ya, pero ojo aquí con lo que aparece acá arriba, es que es parecido a lo que hicimos recién en la pestaña anterior con los nombres, ya, solo que es una anotación distinta. Lo primero, fíjense que aparece el nombre de la tabla, ya. Ahora esta tabla tiene nombre, se llama tabla uno. ¿Ok? Entonces lo que quiere decir eso que está aquí dentro del promedio es que estamos sacando los datos de ahí, de la tabla uno. Encerrado en paréntesis cuadrado es lo que vamos a ocupar de esa tabla uno, que sería el rango desde la nota uno hasta la nota 3. ¿Ya? Y esta arroba que está aquí está indicando que estamos sacando datos de ahí. Profe, ¿Sí? ¿y cuál era la fórmula original antes que tuviera la tabla? Promedio ¿Se igual. puede retroceder? Sí, el promedio puede retroceder Sí, para, sería para verlo. Ujú, promedio, así, ujú, sí, con el rango ese. Pero en vez de decir eso, decía em, de 11 a eh, E11, así. sí, porque yo la convertí en tabla y me sigue arrojando no como la arroja usted, el promedio con el rango nomás. Te lo da así como está aquí. Claro, como ese. No me convirtió Sí. después que hice la tabla, como cuando lo convertí a tabla, no me convirtió a la fórmula que aparece, en la que tiene usted. Qué raro, ¿no? Porque eso debería ser automáticamente aquí, mira, sí. Si tú eliges una celda, dos celdas, Ujú. tres celdas, te va colocando los datos con nombre de la columna. Si tú eliges, eh, bueno, en realidad aquí, a ver, espera, no se pueden cambiar las columnas, las internamente. Ah, a ver, tenemos la tabla uno y no tenemos las notas, nota 1, estas son otras de la otra hoja. Sí, es que lo hace internamente el nombre de la columna según la tabla, pero no sé si se...
No sé cómo verificar eso. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, y si tú haces la cálculo, bueno, Ujú, cualquier ya, fórmula fuera de la tabla y seleccionas ese mismo rango, te sigue saliendo los nombres de la celda o te salen los nombres de las columnas. lo veo al tiro. Promedio. No, ahí me sale tabla uno, o sea, nota uno y Ahí eso. te sale bien. Ok. Claro. Ya, entonces quizás la fórmula que tenías aquí en el promedio la tenías de Ujú. antes de convertirlo en tabla y te la dejó como estaba. Ah, Entonces bórrala, ya, bórrala y hazla de nuevo y a ver si te sale esta vez bien. perfecto. Sí, sí, yo la tenía de antes, pensé que se cambiaba automáticamente al cambiar a Ah, tabla. claro, entonces eso era. Ya, perfecto. Ya, entonces habla de nuevo Gracias, y ahí profe. sí debería ocupar el nombre de la columna. Perfecto. Sí, está bien así. Gracias, profe. Ya, entonces, fíjense una cosa, cuando ustedes pinchan aquí cualquier cosa dentro de la tabla, ya les aparece acá arriba una nueva pestaña. Miren, fíjense, ahí está, la pestaña diseño que dice herramientas de tabla. Entonces Excel ahora toma su tabla como una tabla de verdad. Entonces tiene nuevas propiedades y aquí pueden cambiar algunas cosas. Ya, lo primero que, y más fácil de ver, es que pueden cambiar el diseño de la tabla. Aquí hay un montón de diseños predeterminados, pueden escoger alguno ahí y automáticamente les cambia la tabla completa. Entonces ahí ustedes pueden seleccionar el diseño que ustedes elijan, el que más les guste o el que más le convenga para la empresa donde estén trabajando. Ya, los colores corporativos, a eso me refiero. ¿Qué más? Tienen varias opciones aquí, fila de encabezado, ¿cierto? Tienen filas totales, filas con banda, esto, botón de filtro, si ustedes lo sacan, el filtro que tienen aquí automáticamente se va y las filas con encabezado les saca el encabezado, ¿ok? Pero esto es parte del diseño. Y lo más importante aquí es lo que está a la izquierda, que es esto de acá. Entonces aquí ustedes le pueden dar un nombre a su tabla. Y esta, por ejemplo, le pueden colocar clase de, no sé, historia. Clase de historia. Va. Clase de historia. Ahí sí. Ya. Recuerden que los nombres que ustedes le dan a los rangos, a la celda o a la tabla no pueden tener espacio. ¿Ok? Entonces por eso aquí yo lo hice con guión bajo. Entonces ahora, si calculan el promedio de nuevo, eligen el rango, les va a aparecer el nombre de la tabla. Ahí. Ya no se llama tabla uno sino que ahora se llama clase de historia. Aunque clase de historia no es un buen nombre. Mejor sería notas de historia. Notas, o no sé, nota, notas, curso, Excel. Ahí sí. ¿Ok? Entonces ahora se llama notas, curso, Excel, la tabla donde están sacando los datos. ¿Ok? Ya. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ok, les tengo un pequeño ejercicio entonces, aquí abajito, que es súper simple, aquí no importa mucho la fórmula, lo que importa es que le den formato a esta tabla. Entonces lo que quiero es que hagan paso a paso lo que dice ahí. Primero lo transforman en tabla, le cambian el nombre a la tabla, que fue lo que hicimos recién, cambian el estilo para que se vean colores distintos, le agregan una nueva fila de datos, con esos datos que estén aquí, uvas y dos de cantidad, ¿cierto? Luego calculan el total de ventas, que está aquí en esta columna de acá. Luego calculan las ventas diarias, ya que quiere decir que hagan una tablita aparte donde aparezca fecha por fecha cuánto se vendió en cada día. Calculen también las ventas por producto, que es otra tablita, con
las ventas producto por producto. Agregar una nueva columna aquí al ladito para que les coloque el IVA. Y por último, ordenar la tabla por el total, ya, por esta columna, de mayor a menor. Se lo voy a colocar aquí. De mayor a menor. Ahí está. ¿Ok? Entonces, como ven, es un ejercicio súper sencillo. em, para que, más que nada, para que practiquen el formato de tabla. ¿Ya? Aquí no hay fórmulas difíciles, complejas. Para estas dos tablitas aparte que yo les dije, que son estas dos de aquí, tienen que ser dos tablitas aparte de acá y utilizar el sumar sí. ¿Ok? Hacer una tabla con los tres productos, una tabla con todos los días y van buscando día por día cuáles son las ventas. ¿Ok? Y eso es, súper sencillo. Así que aquí de nuevo les voy a dar unos 10 minutos para que lo hagan y luego revisamos. ¿Alguna duda? ¿Revisamos o quieren más tiempo para terminarlo? Revisemos, profe, hay algo que no me funcionó. ¿Qué parte? ¿Cuál parte de ejercicio no te funciona? Cuando para sumar las ventas por día y por producto, yo hacía la fórmula por ejemplo, en el primer día, que es el 25 de noviembre, y al hacer la fórmula se me hacía el tiro para abajo todas las otras fórmulas, pero no me dejaba cambiar las celdas, como que iba seleccionando la celda, no sé cómo. Ya, entiendo la problemática. Veamos. Ok, no sé, lo primero que vamos a hacer es convertir esto en una tabla. ¿Ya? Lo podemos hacer de nuevo con control T o nos vamos aquí a insertar. De cualquier forma, les va a dar el mismo resultado, una tablita de este estilo. Lo segundo es que cambiemos el nombre, así que aquí se va a llamar, le vamos a poner ventas, ventas. Ese es el nombre de la tabla ahora y el estilo. Le ponemos un estilo cualquiera. A ver, ese. Ya. Bien, tenemos ahí em, lo principal, que era aplicar el estilo o los cambios de tabla que necesitamos, que era lo que estamos aprendiendo en esta unidad. Bien, luego dice agregar una nueva fila de datos, entonces voy a hacer aquí un insertar y voy a expandir esto en un lugar para agregar un dato que sería el 30 del 11 2025. El producto sería uvas y luego tendríamos cantidad 2. Precio unitario de las uvas ya lo tenemos, que es 3.000 y sería la cantidad 2. Ahí está. Bien, siguiente sería calcular el total de la venta. Ya, esto de acá. Entonces esto sería simplemente multiplicar eso por eso, precio por cantidad. Entonces lo importante aquí no es la fórmula es súper sencilla, ¿cierto? Lo importante es ver que se están usando los nombres de las columnas, precio unitario y cantidad, en vez de la posición de la celda D24 y E24. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si hacemos una, todas las demás automáticamente se aplican. Ya tenemos el valor. ¿Ok? Luego dice calcular las ventas diarias. Las ventas diarias vamos a tener que hacerlo aparte porque necesitamos una tabla con los, con las fechas. ¿Ya podemos hacerlo aquí al lado? Sí, podríamos hacerlo aquí. De hecho, también lo podríamos hacer aquí. No sé, Carla, si tú lo hiciste aquí al lado en una columna o lo hiciste en una tabla aparte. No, creo una tabla aparte de días y Ok, ventas. entonces coloquemos una fecha y ventas. Así.
El único problema es que tenemos que copiar todos estos valores y luego le sacamos los duplicados. Entonces, vamos a aquí datos y aquí, quitar duplicados. Ahí está. Entonces ahí tenemos nuestros datos listos. Entonces, esos son todos los días de venta. Entonces lo que tenemos que hacer acá, esto también creo que lo podemos transformar en tabla. Em, pero aquí mal el formato. Dame un segundo. Pa, pa, sin relleno. Ahí sí. Ok, las ventas serían un sumar sí. Sumar punto sí. Tendríamos que colocar el rango. No, no es ese el rango, el de acá. Ese es el rango porque estamos verificando fechas, no productos. ¿Ya? Luego tenemos que dar el criterio, que sea igual a ese. Y luego tenemos que sumar, que sería el total. Eso. Y ahí tenemos las ventas diarias. ¿Ok? Entonces, ahí de nuevo en la fórmula bueno, voy a aumentarle el tamaño un poco para que se vea mejor. Ahí está. Esa sería la fórmula. El primer dato que le pasamos al sumar sí es el rango donde voy a ir comparando, en este caso las fechas. Luego tenemos que ver la comparación, el criterio. El criterio es simplemente que la fecha que estoy revisando aquí en esta columna sea igual a la fecha que quiero buscar, que es la que está acá. Y por último, lo que voy sumando, que es la columna total. ¿Ok? Eso es. Ya, ¿cómo lo tenías tú, Carla? Ya sé lo que me había equivocado, que en el criterio en vez de poner punto y coma ponía un igual, como que lo que sumara fuera igual al día, no el criterio del punto y coma. Por eso no me resultó. Ok. En todo caso, igual te debería funcionar si tú colocas un igual aquí, pero tendría que hacerlo con una concatenación. Algo así. Sí, así. Pero como por defecto compara el valor con el signo igual, entonces cuando haces un igual, No, es que yo no ponía el punto y coma antes del igual, ah, ok, por eso me arrojaba el error. eso te falta. Bien, entonces ahí tenemos las ventas por día y ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero con las ventas por producto. Entonces vamos a colocar aquí producto y acá ventas y voy a copiar estos datos de acá. Ya, esto la forma, diría yo, la forma más limpia de hacer una lista individual es simplemente copiar todos los valores y sacarlos repetidos. ¿Ya? Lo hemos hecho también hartas veces. Seleccionan el rango ahí de datos y le sacan los repetidos acá en la pestaña datos y luego en quitar duplicados. Ahí les va a decir que si quieren ampliar la selección para que también quite los duplicados de las ventas, ahí como no hay nada, da lo mismo. Ok, y ahí les quita todos los duplicados, les deja solamente los datos individuales, sin repetir. Ok, le voy a sacar a esto también el estilo, se lo voy a sacar ahí y le voy a dar, lo voy a convertir en tabla. Ahí, ahí, para que se vean mejor. Bien, y tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá en las fechas con un sumar sí. Entonces colocamos aquí un igual, sumar punto sí. Primero va el rango donde vamos a buscar el valor, en este caso es este. Luego tenemos que buscar, poner qué estamos buscando, que sería el nombre del producto, que es ese. Y luego, por último, tenemos el rango que se va a sumar, que sería este. ¿Ya? Es igual que el otro, exactamente igual, pero en vez de fecha ahora son productos. Y ahí está, y automáticamente nos
crea los valores. Ok, la gracia de esto no era la fórmula sumar sí, en todo caso, que ya también la hemos visto un montón de veces, sino que son los parámetros que van dentro del- de la fórmula. Ya no le estamos dando rango de datos, sino que le estamos dando el nombre de la columna, de donde vienen los datos. En este caso sería de la tabla ventas. Sacamos la fecha, sería esa columna. Luego lo comparamos con la fecha de esta columna de la que estamos trabajando. Y por último, sacamos el rango de la tabla ventas, el total, que es esa columna de ahí. ¿Ok? Y esta tabla se llama tabla 3. Le podemos colocar ventas por fecha. Y esta tabla de acá le podemos colocar ventas por producto. Ahí, para que tengan un nombre eh, único. Ya, fíjense una cosa importante aquí en la fórmula. Si la dato que estamos usando viene de la misma tabla donde estoy haciendo el cálculo, o sea, la naranjita de aquí, simplemente se llama al nombre de la columna, como está aquí. Pero si el dato viene de otra tabla, entonces antes de la columna colocamos el nombre de la tabla, de donde viene esa columna. Entonces, de esa manera, como ven aquí, tenemos una columna fecha de esta tabla y una columna fecha de la otra tabla. Entonces, para distinguir de dónde viene cada fecha, porque hay dos columnas fechas, usamos el nombre de la tabla como prefijo de la columna. Así no nos confundimos. Bueno, Excel tampoco ahí no se confunde, porque si no le colocamos eso, nos va a decir de dónde viene la fecha, cuál de las dos es. ¿Ok? Así que eso igual es importante notarlo. Bien, tenemos las ventas diarias, las ventas por producto. Agregar una nueva columna que calcule el IVA. Entonces aquí lo más fácil es simplemente arrastrar eso para allá y llamarle a esto IVA. Y eso sería, la fórmula sería simplemente multiplicar este por 0,19 y eso es todo. ¿Ya? Otra vez aquí lo importante es que estamos llevando a una columna y no a una celda en específico. Y ordenar la tabla por total, de mayor a menor. Dice de mayor a menor. Que sería simplemente haciendo clic aquí, le colocan de mayor a menor y listo. Ahí tienen las ventas ordenadas. Esta es la más... No, no era por IVA, me equivoqué, no es por IVA. Eh, ¿Cómo le saco el... por acá, por total? Ordenar de mayor a menor. Ahí sí. Ya, ahí automáticamente se salió el orden de acá. Ya, entonces ahí sí está ordenada por venta. La más grande es 10.500 y la última es 3. A todo esto le podemos dar formato. Ah, ahí, para que se vea en formato moneda y se ve más bonita. Y ahí está. Y eso es. Ok, entonces, de nuevo, lo importante de esta parte que estamos aprendiendo no es tanto las fórmulas, porque eso ya lo hemos visto antes, todas las fórmulas que estamos utilizando son de antes. Lo importante no es eso, sino que lo importante es cómo se nombran y cómo se estructura una tabla de verdad, no las fake tablas que estábamos usando antes. Ahora ya sabemos cómo crear una tabla de verdad y sabemos que las fórmulas que utilicemos dentro de esas tablas van a ser referencias a los nombres de las columnas y no a las posiciones de las celdas. Ya, entonces las fórmulas que estamos viendo aquí son completamente distintas a las fórmulas que veíamos de la clase anterior hacia atrás. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante podemos hacer fórmulas con nombres, con referencias de nombres, no con referencias a C3, F4, cosas por ese estilo, columna y fila. Así que es más claro
entender las fórmulas ahora. Bien, Camila se tiene que ir porque ya es tarde, así que vamos a dejar la clase hasta aquí. La próxima clase vamos a ver la pestaña que faltó, que es la validación de datos, y vamos a agregarle algunas fórmulas más que también son de validación. ¿Ok? Así que, Profe, profe, ¿puede mandar el Excel para comparar fórmulas? sí, claro, lo envío por WhatsApp, ¿vale? Gracias, profe. Helmut, ¿te quería preguntar algo? Levantó la mano Helmut. Parece que no. Ya, muchachos, entonces nos vemos el próximo lunes, ¿cierto? Que tengan un bonito fin de semana.